Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa estar aquí con ustedes hoy, sintiendo esa energía vibrante que siempre me transmiten. Y déjenme decirles que la razón de esta emoción desbordante es una noticia que, sinceramente, ha sacudido los cimientos de nuestro mundo, nos ha dejado a todos con la boca abierta y, lo más importante, ha desatado una cascada de preguntas y especulaciones que, créanme, son de esas que te hacen pensar durante días. Como ya habrán podido intuir por el título que les ha intrigado y la miniatura que les ha hecho guiñar un ojo, hoy nos adentramos de lleno en una bomba informativa que ha explotado en el estrellato del espectáculo, y sí, involucra a dos nombres que ustedes conocen, admiran y sin duda aman profundamente, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé porque leo sus comentarios y siento su pasión, que muchos de ustedes son fervientes seguidores de esta pareja, ya sea por su historia en pantalla o por su talento individual. Y lo que acaba de salir a la luz, bueno, es algo que honestamente pocos podíamos haber anticipado, y mucho menos en la magnitud que ahora se revela. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en cada uno de los detalles, a construir castillos de especulaciones, a analizar cada pista y, ¿por qué no?, a disfrutar de esa deliciosa adrenalina que solo las grandes sorpresas pueden proporcionarnos. Y antes de que mi entusiasmo me lleve por un camino sin retorno, quiero recordarles, con toda la calidez del mundo, que si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. De esta manera se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, análisis profundos y, por supuesto, estas noticias que nos mantienen al filo del asiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trae aquí, a desgranar esta historia que tiene a todos en vilo. A ver, ¿por dónde empezar con esta auténtica locura que parece sacada de una novela de suspenso romántico? Retrocedamos un momento. La fecha clave grabada a fuego en nuestras memorias y en el corazón de todos los fans, es el 13 de octubre de 2025. Y de repente, como si el destino hubiera decidido escribir un nuevo capítulo en el guión de sus vidas, ¡boom! La noticia. Y no estamos hablando de un rumor cualquiera, de una fugaz mención en algún medio. No, señores y señoras, esta es una noticia que ha hecho temblar las redes sociales hasta sus cimientos, que ha disparado los titulares de todos los portales de noticias y que ha sumido a los fans en un estado de frenesí absoluto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes y carismáticas que la televisión turca ha dado al mundo, y quienes además compartieron una química en pantalla que trascendió la ficción, cautivándonos a todos en la inolvidable Erkenci Kuş. Han dado un giro en sus vidas que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y lo más impactante, lo que ha generado este torbellino de emociones, es que este giro parece haberlos llevado de vuelta el uno al otro, pero de una manera que desafía todas las expectativas previas y nos deja soñando con lo que está por venir. Desde que sus caminos profesionales se separaron tras el éxito de Erkenci Kuş, y posteriormente sus vidas personales tomaron rumbos distintos con otras relaciones, los rumores sobre una posible reconciliación entre Can y Demet han sido una constante, un murmullo persistente en el universo de la farándula. Y es que, seamos completamente sinceros, la química que emanaba de ellos era tan palpable, tan innegable, que se sentía como una fuerza magnética que atravesaba la pantalla y se alojaba directamente en el corazón de cada espectador. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, cada gesto delicado, todo en su interacción hablaba de una conexión profunda, de algo especial que iba más allá de la mera interpretación. Sin embargo, la vida, con su impredecible guión, tiene sus propias historias que contar, y cada uno tomó senderos diferentes. Can se lanzó a la conquista de Europa, y en particular de Italia, embarcándose en proyectos de gran envergadura que consolidaron su estatus de estrella internacional y una popularidad que no ha dejado de crecer. Por su parte, Demet ha continuado brillando con luz propia en Turquía, erigiéndose como una actriz formidable, consolidando su carrera y, al mismo tiempo, explorando también proyectos internacionales que demuestran su versatilidad y ambición. Pero aquí es donde la trama se pone realmente interesante, donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. La noticia que ha explotado con la fuerza de un meteorito el 13 de octubre de 2025 no se trata de un simple reencuentro casual, de un saludo cordial en un evento o de un rumor pasajero alimentado por la nostalgia de los fans. No, esto va mucho más allá. Se trata de algo mucho más concreto, algo que, aunque se mantiene envuelto en ese halo de misterio que siempre rodea a las grandes figuras del espectáculo, ha sido confirmado por fuentes muy cercanas. Parece ser que Can Yaman y Demet Özdemir no solo se han reencontrado,
sino que están, y aquí es donde deben prestar suma atención, trabajando juntos en un nuevo e importantísimo proyecto. Y no me refiero a un cameo fugaz, a una aparición especial en un evento o a una colaboración puntual. Hablo de un proyecto que los une de nuevo en el set de rodaje, que los pone cara a cara, compartiendo escena y según las primeras informaciones filtradas con cuentagotas, que promete ser tan o incluso más impactante y exitoso que su anterior obra cumbre. ¿Y qué tipo de proyecto podría ser este que ha desatado tal conmoción? Pues aquí es donde nuestras mentes creativas entran en acción, donde la adrenalina se dispara y las especulaciones fluyen sin control. Las fuentes más cercanas al círculo íntimo de ambos artistas, y créanme, hablamos de personas que hasta ahora han sido extremadamente cautelosas con sus declaraciones, apuntan a que no se trataría de una serie de televisión al uso, de esas a las que estamos acostumbrados. Se rumorea con fuerza, y es importante recalcar que se rumorea que podría ser una película. Y no una película cualquiera, sino una producción cinematográfica de gran calibre, pensada para capturar esa magia innegable que ya nos demostraron, pero ahora impregnada de una madurez artística y personal que ambos han cultivado y adquirido a lo largo de estos años de experiencias separadas. Imaginen la escena, Cán y Demet, con esa conexión intacta que tanto amamos, pero ahora enriquecidos por la vivencia, por el crecimiento profesional individual y por una visión más profunda del arte. Sería una auténtica bomba de taquilla asegurada, un fenómeno global sin precedentes. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. La magnitud de esta noticia no se centra únicamente en el aspecto profesional, en la sinergia artística que nos espera. Porque, seamos completamente honestos, cuando dos personas con una historia tan intensa y un vínculo tan especial como el que existe entre Cán y Demet vuelven a cruzar sus caminos de una manera tan significativa, es prácticamente imposible, e incluso ingenuo, que el público no empiece a preguntarse por su vida personal. Y es que mientras sus carreras han avanzado a pasos agigantados, sus vidas sentimentales también han experimentado sus propios giros y evoluciones. Ambos han tenido relaciones, han conocido el amor, han experimentado los altibajos que la vida en pareja conlleva, y ahora, al reencontrarse en un entorno profesional tan íntimo y colaborativo, es casi inevitable que los corazones vuelvan a latir a un ritmo acelerado, ¿no creen? Son los fans sin duda alguna los que más especulan, y la verdad es que no les falta motivo para ello. En las redes sociales un sinfín de teorías, hipótesis y escenarios posibles se han vuelto virales en cuestión de horas. Algunos defienden con vehemencia la idea de que este reencuentro profesional es solo la punta del iceberg, la señal más evidente de que la chispa que siempre existió entre ellos, esa energía especial que nos cautivó, se ha reavivado con más fuerza que nunca. Otros, quizás un poco más pragmáticos, sostienen que se trata de una jugada maestra por parte de las productoras, una estrategia de marketing inteligentísima que sabe perfectamente que la unión de estos dos nombres, con su legión de seguidores, es sinónimo de éxito garantizado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de especulaciones? Lo que sí es una realidad innegable, lo que podemos confirmar con certeza, es que las primeras imágenes que han empezado a circular del rodaje, aunque cuidadosamente seleccionadas y compartidas a través de los canales oficiales para mantener un mínimo de control, revelan una complicidad que trasciende la mera profesionalidad. Vemos a Cán y Demet interactuando en el set, riendo juntos, conversando animadamente entre tomas, y esas miradas cómplices, esos gestos sutiles que tanto nos enamoraron en su momento, parecen haber regresado con una intensidad renovada. Es simplemente el compañerismo natural que surge entre dos actores talentosos que se respetan mutuamente y que comparten un éxito pasado. ¿O hay algo más profundo, algo que va más allá de la superficie? Personalmente, y quiero dejar claro que esto es solo mi humilde opinión como fiel seguidora de su trabajo y admiradora de su talento, creo firmemente que la energía que desprenden juntos en pantalla es algo verdaderamente especial. No se trata solo de actuaciones impecables, de diálogos bien pronunciados. Se trata de una química real, de una conexión genuina que tiene la capacidad de traspasar la pantalla y llegar directamente a nuestra alma. Y si a esto le sumamos el hecho de que ambos han tenido tiempo para crecer, para madurar como personas y como artistas, para acumular nuevas experiencias y aprendizajes, este nuevo proyecto tiene el potencial de convertirse en algo verdaderamente mágico, en una obra de arte que nos conmueva hasta lo más profundo. Ahora, la pregunta que seguramente todos se están haciendo y que nos genera una impaciencia casi insoportable, ¿cuándo podremos ver este ansiado proyecto? Pues aquí es donde la espera se vuelve un ejercicio de paciencia.
Las informaciones oficiales al respecto son todavía escasas y se manejan con suma discreción. Sin embargo, se estima que el rodaje se encuentra en sus fases iniciales, lo que significa que aún queda un largo camino por recorrer. La fecha de estreno estimada se sitúa hacia finales de 2026. Imaginen la espera. Pero les aseguro con la mano en el corazón, que la espera valdrá absolutamente la pena. Tener a Can Yaman y Demet Özdemir de nuevo juntos, explorando nuevas historias, desafiando sus límites artísticos y mostrándonos una faceta quizás más madura y profunda de su talento, es algo que no podemos permitirnos perder. Además de la película, o lo que sea que estén filmando, los rumores sugieren que este reencuentro profesional podría venir acompañado de otras sorpresas. ¿Quizás alguna aparición conjunta en algún evento de alfombra roja? ¿Una entrevista exclusiva donde puedan abrirse y compartir sus experiencias, sus pensamientos sobre este nuevo capítulo de sus carreras? Las posibilidades son infinitas y la expectación por las nubes. Cada pequeña información que se filtra genera un aluvión de comentarios y de ilusiones. Lo que sí quiero recalcar, y considero que es de vital importancia, es la trascendencia de estos momentos en el dinámico y a veces impredecible mundo del entretenimiento. A veces un reencuentro así, no solo nos brinda una alegría inmensa a los fans, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de la fuerza de las conexiones humanas y profesionales, de cómo ciertos vínculos tienen la capacidad de trascender el tiempo y las circunstancias. Can y Demet nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar y emocionarnos, y ahora, la posibilidad de que vuelvan a repetir esa magia es algo que nos ilusiona enormemente, que nos llena de esperanza y nos hace creer en la fuerza de las buenas historias. Y es que piénsenlo bien. Cuando algo funciona tan bien, cuando la química entre dos personas es tan palpable, tan genuina, es completamente natural e incluso lógico que el público desee ver más de esa conexión, de esa energía compartida. Y parece que las productoras y quizás ellos mismos han sabido escuchar atentamente esa demanda, esa añoranza de los seguidores. Este nuevo proyecto no es solo una apuesta profesional ambiciosa, es también una apuesta por la nostalgia, por la magia que supieron crear juntos, y sobre todo por el profundo y sincero cariño que el público les profesa. Por supuesto, como en todo en la vida, siempre habrá voces críticas, quienes duden, quienes piensen que todo es una mera estrategia de marketing bien orquestada. Y es normal, en este mundo donde la línea entre lo real y lo mediático a veces se desdibuja. Pero yo prefiero quedarme con la ilusión intacta, con la emoción genuina de ver a dos grandes talentos reencontrándose para brindarnos, una vez más, esos momentos que nos hacen suspirar, reír a carcajadas y, ¿por qué no?, volver a soñar con historias de amor y pasión. Así que, mis queridos amigos, la noticia del 13 de octubre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, una de las más emocionantes y esperadas de este año, y probablemente de los próximos. Un reencuentro profesional que nos llena de esperanza, que aviva nuestras ilusiones y que promete ser un hito trascendental en sus carreras y en la historia de la televisión y el cine. El misterio aún envuelve muchos de los detalles, y la anticipación es palpable. Pero lo que es innegable, lo que queda claro como el sol, es que esta pareja, o mejor dicho, esta dupla profesional, posee un magnetismo especial, una química única que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo, superando fronteras y culturas. Y ahora, la pregunta del millón que quiero hacerles, la que realmente me interesa conocer, ¿qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo, o incluso más? ¿Qué es lo que más esperan de este nuevo y prometedor proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Será una película de romance, de drama, algo completamente innovador? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus teorías, sus expectativas, sus sueños y hasta sus miedos. Compartan conmigo todo lo que se les ocurra, porque su opinión es fundamental para mí y para nuestra comunidad. Y recuerden, si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y quieren seguir recibiendo noticias de última hora, análisis profundos y las exclusivas más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fervientes fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más exclusivas que les harán vibrar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.